Hola, ¿qué tal? Tengan todos ustedes un excelente día. Y pues bien, vamos a continuar con nuestro curso, en esta ocasión con el segundo bloque de herramientas que van a ser los modificadores de trazo. Los modificadores de trazo me van a permitir cambiar el aspecto de las líneas, de los arcos, de los círculos o de cualquier otro elemento que tengamos en nuestro trabajo, en nuestro dibujo. Vamos a empezar por los más sencillos, que en este caso son la herramienta de desplazar. Siempre que nosotros queramos mover nuestros dibujos, nuestros trazos de un lugar a otro, vamos a utilizar la herramienta desplazar. Lo primero que se tiene que hacer es presionar la letra D para activar el comando desplaza, seleccionar los objetos y posterior precisar un punto base, es decir, un punto inicial de desplazamiento, y después precisar un punto final. Y de esa manera estaríamos desplazando nuestros objetos de un lugar a otro, por medio de una distancia o apoyándonos con alguna de las referencias que tengásemos ya en nuestro mismo dibujo. Más adelante, en los ejercicios, pues vamos a estar volviendo a retomar el tema. Así que ahorita, de momento, voy a ser un poco breve con cada una de las herramientas. Voy a pasar a la siguiente. La siguiente es la de copiar. Lo mismo. Cuando yo necesite un objeto, una línea, un arco, un círculo, igual a uno que ya tengo, pero en otro lugar, entonces voy a utilizar copiar. Funciona de la misma manera que desplazar, solamente que en este caso lo que se mueve es una copia. Presiono comando C, selecciono mis objetos, preciso un punto base y después le doy una distancia o un punto final o una referencia a donde va a quedar la copia. Solo que aquí igual tengo dos parámetros. En este caso puedo especificar si la copia va a ser múltiple, es decir, si voy a copiar varios objetos a diferentes distancias, o voy a generar una matriz, es decir, voy a copiar objetos consecutivos a una distancia en específico. Así como se puede ver aquí en el ejemplo, se está copiando este hexágono en forma de matriz, es decir, se está copiando acá a una distancia y aquí se está copiando otro. A eso se refiere con una copia en matriz. Vamos a pasar a la siguiente herramienta. Es la herramienta girar. La herramienta girar me va a permitir rotar mis objetos seleccionados. Hay veces que ya tengo mi dibujo terminado, pero lo quiero en otra posición. Entonces lo único que tengo que hacer es girarlo. Se gira tomando como referencia un punto base y se especifican los grados o el ángulo en el que se va a girar. Solo hay que recordar que esto es siempre al sentido contrario a las agujas del reloj. Entonces, más adelante vamos a estarla utilizando. Vamos a pasar a la siguiente. Esta es la herramienta de simetría. Entonces, cada vez que nosotros tengásemos una figura y que ésta tiene simetría, yo puedo dibujar solamente la mitad y con la herramienta de simetría hacer la parte complementaria. Aquí tenemos un ejemplo. Solamente se dibujaría la parte de arriba, que en este caso es la parte que tiene el fondo de color blanco, y al aplicar la herramienta de simetría, es decir, al aplicarle ya una simetría, vamos a obtener la parte complementaria, que sería la parte de abajo, con la posibilidad de dejar el objeto original
o hacer simplemente una copia. Entonces, hay veces que solamente quiero voltear mi dibujo y no quiero precisamente una simetría. Entonces, para eso vamos a utilizar la herramienta de simetría. ¿Cómo funciona? Bueno, tengo que seleccionar mis objetos y después tengo que precisar un eje. Ese eje, en este caso, para este caso, es del punto número 2 al punto número 3. Ese sería mi eje de simetría. Y entonces ya automáticamente me va a dar como resultado la parte de abajo. Vamos a pasar a la siguiente. Esta es la herramienta recortar o recorta. Es muy, pero muy utilizada, ya que como a veces se trazan líneas de apoyo o se realizan copias o desfases, pero a veces ya no quiero todo el segmento de línea o de arco completo, sino solamente necesito una parte. A veces tengo que alargar o proyectar líneas, pero solamente para encontrar un punto de intersección, y ya posteriormente tengo que recortar alguna parte de esa línea o de ese arco. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, el comando es RR, presionamos Enter y aquí tengo dos opciones. Una, seleccionar los objetos que van a ser susceptibles a recortar, o presionarle nuevamente Enter e indicarle a AutoCAD que todo mi dibujo va a ser susceptible de recorte. Entonces, eso tenemos que pensarlo bien, porque cuando tenemos muchos objetos o muchos trazos, a veces no me conviene que todo sea susceptible de recorte. A veces sí conviene seleccionar únicamente los que se pueden recortar para no afectar a otros trazos. Ya más adelante lo vamos a explicar con calma. Algo de lo que tiene esta herramienta, junto con la herramienta de alarga, es que trabajan, digamos que, de la misma manera y se pueden conmutar entre ellas solamente presionando la tecla Shift. Aquí, por eso aquí se los marqué. Al presionar Shift, cambia la función alargar. Es decir, si yo tengo la herramienta activa, la herramienta de recortar, y presiono Shift, se va a cambiar a alargar. Y viceversa, si tengo alargar y presiono Shift, entonces cambia a recortar. Voy a pasar a la siguiente para que vean. Entonces, alargar hace la parte contraria a recortar. Es decir, si yo ya recorté un segmento de línea o de arco y después lo vuelvo a necesitar, entonces ahora tengo que hacer la acción contraria. Tengo que regresar esa parte que había recortado, entonces utilizo el comando alargar. Y si presionamos Shift, se conmuta a recortar. Vamos a pasar a la siguiente. El siguiente modificador es la herramienta de escala. Nosotros a veces ya terminamos nuestro dibujo, pero resulta que está muy pequeño o lo necesito en dos tamaños diferentes. ¿Por qué? Porque a lo mejor me lo pidieron a escala real 1:1 y me lo pidieron a escala 1.5 o escala 2. Entonces, ¿qué es lo que hago? Ya no lo tengo que volver a dibujar, solamente utilizo la herramienta de escala para hacerlo más grande o más pequeño, pero manteniendo sus proporciones. ¿Cómo funciona la herramienta? Bueno, el comando es ES, se presiona Enter, se seleccionan los objetos que se van a escalar, se precisa un punto de referencia y se le especifica el valor. Si el valor que yo le asigno es menor a 1, se va a hacer más pequeño. Si el valor que le asigno es mayor a 1, entonces quiere decir que se va a hacer más grande. Bueno, vamos a pasar a la siguiente herramienta. Esta es la herramienta de empalme. La herramienta de empalme quiere decir que va a redondear la intersección de dos líneas, es decir, dos líneas que estaban formando un ángulo recto, al aplicarles un empalme, se va a convertir
en un arco. Eso es a partir de un radio. Entonces, a partir del radio que yo le especifique al empalme, es el resultado que voy a obtener. Es decir, es el tamaño de la curva que se va a trazar. Entonces, aquí hay empalmes únicos que solamente van a ser para 2 líneas, o hay empalmes múltiples en caso que tenga yo varias líneas a las que voy a aplicar el empalme, o si tengo un rectángulo o un polígono, una polilínea, entonces puede ser empalme a polilínea. Aquí podemos ver el ejemplo. Esta era una línea recta. Al aplicar un empalme, se convirtió en algo curvo. Vamos a pasar a la siguiente herramienta. El chaflán funciona muy similar a la herramienta de empalme, solamente que este reduce, en lugar de convertir una curva, simplemente traza una línea en diagonal a una distancia específica, ya sea en X o ya sea en Y. Los valores pueden ser iguales o pueden ser diferentes. Es decir, yo puedo aplicar un valor a X y un valor a Y, y la línea que se trace pues va a depender de las distancias que se hayan especificado. En este caso, por ejemplo, se especificó 1 para Y 2 para X, entonces por eso es que se obtiene este resultado. Si yo le hubiera puesto 1 y 1, entonces hubiera quedado una línea más vertical. Todo va a depender de las distancias que se especifiquen. Entonces, vamos a pasar a la siguiente herramienta. Es la herramienta de estirar. Esta herramienta se utiliza poco, pero es de gran utilidad. Es de gran utilidad cuando tengo un dibujo o parte de mi dibujo, el que yo quiero hacerlo más, podría decirse más ancho, pero en realidad no lo voy a hacer más ancho, simplemente voy a estirar un segmento de línea y que se sigan manteniendo los otros objetos de manera igual. Entonces, aquí en el ejemplo puedo verlo. El objeto original llegaba acá, pero como yo lo quiero más grande, entonces lo único que tengo que alargar, es decir, lo que se va a estirar, son esta línea, la línea superior, y la línea inferior. El círculo y el arco, esos se mantienen intactos. Esto es lo único que se va a estirar. Vamos a pasar a la siguiente. La siguiente es el desfase. El desfase quiere decir que yo voy a crear otra línea paralela a la que ya tengo. Esta ya puede ser horizontal o puede ser vertical. Y cuando tenemos polilíneas, como un rectángulo, un círculo, un polígono, entonces se puede crear objetos concéntricos. Es decir, se pueden desfasar hacia afuera o hacia adentro de manera concéntrica. Aquí podemos ver un ejemplo. Aquí tenemos una línea horizontal y se está desfasando a una distancia. Es decir, las originales son estas líneas negras y las que se obtuvieron por medio de un desfase son las líneas rojas. Ya no las tengo que volver a trazar, simplemente las desfaso a una distancia. Y pues bien, esas son básicamente nuestras herramientas que nos van a permitir modificar. En el próximo video vamos a empezar a hacer ejercicios. Nos vemos en la próxima.